Los aztecas no ascendieron en Mesoamérica por casualidad ni por un golpe aislado de fortuna. Su campaña territorial se construyó sobre una estructura militar disciplinada, rutas meticulosamente aseguradas y una visión política que buscaba someter ciudades estratégicas para sostener un sistema tributario cada vez más amplio. Desde el Valle Central hasta las regiones periféricas, cada operación estaba diseñada para quebrar resistencias locales y situar a Tenochtitlán como el eje dominante del altiplano. Los primeros movimientos no fueron ataques masivos, sino incursiones precisas para evaluar defensas y debilitar alianzas existentes. Las ciudades observaban cómo delegaciones aztecas exigían tributo y evaluaban la capacidad de cada región para resistir o someterse. Este proceso no solo revelaba vulnerabilidades, sino que permitía a los aztecas decidir qué territorios debían ser neutralizados mediante fuerza directa y cuáles podían integrarse a través de presión política. A medida que ampliaban su influencia, los aztecas desplegaron unidades especializadas que aseguraban caminos, puentes e infraestructuras que conectaban ciudades tributarias con el Valle de México. Cada avance fortalecía su capacidad logística, lo que permitía lanzar operaciones más profundas sin debilitar las regiones ya sometidas. La combinación de movilidad y control de recursos convirtió la campaña en una expansión sostenida y calculada. Las ciudades que se resistían enfrentaban ofensivas coordinadas, ejecutadas con rapidez y contundencia. Las fuerzas aztecas atacaban puntos críticos, desarticulando defensas internas y forzando rendiciones antes de que se formaran coaliciones regionales. Estas derrotas aceleraban el colapso de alianzas locales y abrían nuevas rutas para el avance imperial. Pero lo que realmente distinguió esta campaña fue la capacidad de transformar victorias militares en poder estructural. Cada territorio sometido ampliaba la red económica que sostenía al imperio, consolidaba el prestigio de sus gobernantes y reforzaba la idea de que la autoridad azteca era inevitable. Fue este proceso, más que la fuerza bruta, lo que desató el mayor giro de poder ancestral en Mesoamérica. El avance azteca en Mesoamérica no surgió de un impulso repentino, sino de una estructura política y militar diseñada para expandir el control estratégico del Valle de México hacia regiones vecinas. A medida que las ciudades rivales mostraban signos de tensión, los líderes mexicas identificaron oportunidades claras para intervenir, desestabilizar alianzas locales y absorber territorios clave. La expansión se convirtió en una herramienta fundamental para asegurar recursos, rutas comerciales y espacios rituales cuya influencia reforzaba el poder central. Las maniobras iniciales no se limitaron al uso directo de la fuerza. El imperio desplegó mensajeros, emisarios y exploradores para evaluar la resistencia de cada ciudad y la disposición de sus gobernantes a pactar o confrontar. Este proceso permitió distinguir cuáles regiones podían ser incorporadas mediante acuerdos y cuáles requerían presión militar. La diplomacia mexica, acompañada de demostraciones de poder, abrió brechas que los ejércitos aprovecharon con precisión. La combinación de análisis territorial y acción coordinada estableció las bases para una campaña mucho más amplia. En paralelo, los centros urbanos de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan fortalecieron su alianza para garantizar una fuerza militar estable, disciplinada y capaz de ejecutar ofensivas simultáneas en distintos frentes. Esta coalición permitió desarrollar campañas de gran alcance sin dispersar recursos en exceso. Las ciudades sometidas se reorganizaban bajo supervisión mexica, lo que ampliaba la capacidad tributaria y aseguraba un flujo constante de bienes esenciales, desde alimentos hasta materiales rituales. La integración de estos territorios no solo incrementó el poder económico, sino que reforzó la legitimidad política del imperio. A partir de esta estructura, la expansión adquirió un ritmo constante, proyectando a los aztecas como una potencia dominante en Mesoamérica. Con cada victoria, nuevas rutas se aseguraban y ciudades rivales perdían margen de maniobra. Lo que comenzó como una necesidad estratégica se transformó en un proceso sistemático de consolidación territorial. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. La expansión azteca no comenzó como una ofensiva desordenada, sino como un proyecto territorial cuidadosamente articulado que buscaba someter regiones clave de Mesoamérica. En sus primeras etapas, la élite mexica identificó cuáles ciudades poseían control sobre rutas comerciales
centros agrícolas estratégicos y conexiones rituales de valor político. Estas zonas iniciales no eran solo puntos geográficos, eran nodos que garantizaban abastecimiento constante, legitimidad simbólica y capacidad para proyectar fuerza militar hacia áreas más distantes. El núcleo de esta maniobra se centró en el Valle de México, donde la influencia mexica ya se encontraba consolidada, pero aún limitada por alianzas fluctuantes y rivales capaces de bloquear avances. Para superar este escenario, los líderes de Tenochtitlan definieron una política de presión sostenida sobre poblaciones que servían como amortiguadores territoriales. El objetivo era reducir la autonomía de estos actores y convertirlos en dependencias directas o en vasallos cuyo tributo fortaleciera la maquinaria estatal. A partir de esta base, las autoridades mexicas organizaron expediciones cuidadosamente calibradas para evaluar la resistencia enemiga. Exploradores, comerciantes y mensajeros infiltrados permitieron obtener información precisa sobre defensas locales, tensiones internas y rutas de escape utilizadas por líderes rivales. Este conocimiento previo evitaba campañas costosas y permitía golpear con exactitud en los centros que sostenían la estabilidad de cada ciudad objetivo. La recopilación de datos se convirtió en un componente esencial para el éxito del avance. Una vez identificados los puntos vulnerables, las fuerzas aztecas comenzaron a proyectarse hacia regiones próximas mediante ataques selectivos. Estas primeras operaciones no buscaban destrucción masiva, sino quebrar la cohesión interna de las ciudades enemigas y obligarlas a negociar en condiciones desfavorables. La caída de puestos fronterizos, la captura de caminos y la toma de mercados regionales redujeron la capacidad de los rivales de sostener una defensa prolongada. Cada movimiento abría un corredor nuevo para la expansión. El sistema tributario desempeñó un papel crucial durante esta fase inicial. Las ciudades sometidas no solo debían entregar bienes agrícolas y recursos artesanales, sino aceptar la presencia de supervisores mexicas que garantizaban el cumplimiento de las obligaciones. Estos funcionarios ejercían un control directo sobre la producción local y detectaban rápidamente cualquier intento de rebelión. Al mismo tiempo, integraban a las élites subordinadas dentro de una estructura que reforzaba su dependencia hacia Tenochtitlan. A medida que se aseguraban más territorios, el ejército mexica adquiría mayor movilidad. Los nuevos dominios ofrecían recursos frescos, rutas ampliadas y acceso a contingentes de guerreros aliados que podían ser movilizados para campañas posteriores. Esta red militar permitió planificar ofensivas más ambiciosas hacia regiones alejadas del centro mexica. El control progresivo de los caminos mesoamericanos transformó al imperio en una entidad capaz de actuar en múltiples frentes de forma simultánea. Las primeras resistencias importantes surgieron en ciudades que buscaban mantener su independencia mediante alianzas regionales. Algunas de estas confederaciones lograron coordinar respuestas tempranas, pero la capacidad azteca de presionar puntos específicos debilitó rápidamente estas coaliciones. En varios casos, las tensiones internas entre facciones rivales aceleraron la caída de estas ciudades, facilitando su incorporación al sistema imperial. Cuando una alianza se rompía, toda la región quedaba expuesta a la ofensiva mexica. Mientras tanto, la estructura administrativa de Tenochtitlan se reorganizaba para mantener un control riguroso sobre los territorios incorporados. Se establecieron mecanismos estandarizados para la recolección del tributo, se definieron calendarios de entrega y se ajustaron sanciones para ciudades que incumplían. Esta administración centralizada no solo mantenía el flujo de recursos, sino que imponía un modelo político uniforme, reduciendo la capacidad de autonomía regional y consolidando el poder mexica. El éxito de estos avances iniciales reforzó la confianza de la élite gobernante en la viabilidad de una expansión continua. Cada territorio anexado se convertía en un escalón estratégico que permitía acceder a zonas aún más valiosas en términos militares y económicos. Esta lógica de progresión sostenida caracterizó todo el proceso de expansión azteca. No se trataba de campañas aisladas, sino de una secuencia racional de intervenciones que buscaban abrir espacio para ofensivas de mayor escala. Al concluir esta primera fase, el panorama mesoamericano había cambiado de forma notable. Varias ciudades que antes actuaban como potencias independientes se encontraban bajo control mexica, las rutas estaban sujetas a supervisión militar y el tributo comenzaba a fluir con regularidad hacia Tenochtitlan. Lo que había iniciado como una búsqueda de supremacía regional se transformaba rápidamente en una estructura imperial con capacidad para intervenir en territorios lejanos.
La campaña estaba en marcha y su alcance apenas empezaba a revelarse. La expansión azteca avanzó hacia regiones donde los señoríos locales mantenían alianzas antiguas y estructuras políticas profundas, lo que exigía una estrategia más precisa. Los comandantes mexicas identificaron que el control de caminos secundarios y rutas transversales definía la capacidad de respuesta de los reinos enemigos. Por esta razón, antes de lanzar ofensivas mayores, enviaron destacamentos para bloquear pasos estrechos, vigilar mercados regionales y asegurar estuarios que conectaban diversas ciudades. La prioridad era reducir el movimiento de bienes y mensajeros, debilitando la coordinación de los adversarios. Mientras estas operaciones se consolidaban, la Triple Alianza examinó la situación de cada señorío para identificar fracturas internas que pudieran ser explotadas. Algunos gobernantes mantenían tensiones con linajes rivales, otros enfrentaban resistencia por parte de nobles locales. Los aztecas utilizaron emisarios y exploradores para detectar disputas, ofreciendo garantías o amenazas según la necesidad. Esta diplomacia calculada permitió que ciertos territorios se aislaran sin necesidad de un ataque inmediato, facilitando la presión militar posterior. Con el flujo de información bajo control, los mexicas desplegaron tropas hacia áreas donde los rivales dependían de fortalezas naturales. Muchas ciudades mesoamericanas aprovechaban colinas, barrancas y llanuras protegidas para dificultar la aproximación de ejércitos enemigos. Sin embargo, las fuerzas aztecas se movieron en grupos múltiples, ingresando por rutas laterales y evitando enfrentamientos frontales innecesarios. Este método cercaba lentamente a los defensores, restringiendo su capacidad de maniobra y forzando retiradas estratégicas. La campaña también apuntó a centros de producción agrícola y artesanal, esenciales para sostener la resistencia local. Los aztecas no buscaban la destrucción del territorio, sino su integración bajo tributación organizada. Para lograrlo, ocuparon campos de cultivo clave, canales de riego y talleres donde se producía obsidiana, cerámica y textiles. Controlar estos núcleos equivalía a cortar la capacidad económica de los reinos enemigos. Los habitantes, conscientes de esta presión, empezaron a evaluar si la resistencia prolongada era viable. A medida que la ofensiva avanzaba, la Triple Alianza dirigió su atención a los grandes mercados pilares del intercambio regional. Estos espacios no solo concentraban mercancías, sino también información y recursos logísticos. Las fuerzas mexicas establecieron puestos de vigilancia alrededor de estas plazas, regulando el acceso y supervisando caravanas. Esta acción afectó profundamente la economía de los señoríos rivales, debilitando su cohesión interna y acelerando el desgaste político. Las primeras respuestas de los adversarios llegaron en forma de escaramuzas rápidas. Pequeños grupos intentaron recuperar rutas bloqueadas o reabrir canales comerciales, pero los mexicas ya habían establecido posiciones sólidas. Las patrullas aztecas actuaban de manera disciplinada, deteniendo cualquier intento de reorganización. Este desgaste progresivo aumentó la presión psicológica sobre los reinos locales, que empezaron a perder la expectativa de recibir apoyo externo o resistir de manera prolongada. Una vez debilitados los flancos económicos y territoriales, los comandantes mexicas procedieron a presionar ciudades que todavía mantenían capacidad militar. En lugar de atacar directamente, cortaron fuentes de agua, bloquearon entradas y ocuparon colinas dominantes. Estas acciones forzaron negociaciones tensas, donde los señores locales debían decidir entre rendirse y mantener parte de su autoridad o resistir y enfrentar la destrucción de su linaje. Algunas ciudades cedieron rápidamente, mientras que otras se prepararon para luchas intensas. Los enfrentamientos más duros surgieron en ciudades con tradiciones militares arraigadas. Para estos casos, los aztecas utilizaron unidades especializadas en asaltos a recintos amurallados y estructuras elevadas. La lucha se extendió por callejones, patios ceremoniales y plazas interiores. Aunque estas batallas representaban un riesgo mayor, la superior organización mexica permitió avanzar de manera constante. Cada victoria consolidaba aún más la influencia azteca sobre los territorios anexados. Tras neutralizar a los reinos más resistentes, la Triple Alianza estableció administraciones locales para supervisar tributos, rotación de líderes y movimientos comerciales. Se enviaron recaudadores y funcionarios capacitados para integrar de forma directa a cada territorio en el sistema tributario mexica. Este paso no solo aseguraba riqueza, sino también estabilidad, ya que impedía el resurgimiento de alianzas contrarias o rebeliones dispersas. Finalmente,
Cuando la región comenzó a mostrar signos claros de sometimiento, los aztecas reorganizaron rutas, reforzaron puestos fronterizos y supervisaron la circulación de mensajeros entre ciudades recién incorporadas. Esta fase marcó el avance definitivo hacia el control político de Mesoamérica Central. Lo que había iniciado como una campaña de presión territorial se convirtió en un reordenamiento completo del poder regional, preparando el terreno para los giros aún mayores que la expansión mexica provocaría en toda la región. La campaña azteca avanzó hacia regiones donde la resistencia se articulaba mediante alianzas locales que buscaban frenar el crecimiento de Tenochtitlan. Estos territorios no poseían la fuerza militar de los grandes centros urbanos, pero su posición estratégica podía retrasar la continuidad de la expansión. Para evitar ese riesgo, los comandantes mexicas enviaron exploradores a identificar fortalezas secundarias, redes de intercambio y líderes capaces de unir a los pueblos vecinos. La información obtenida permitió anticipar movimientos y coordinar una ofensiva que neutralizara cualquier foco de cohesión regional. Los aztecas adoptaron una táctica de presión progresiva que combinaba demostraciones de fuerza con cortes selectivos de rutas. Al bloquear caminos, controlar pasos fluviales y ocupar aldeas que abastecían a los rivales, forzaban a los pequeños señoríos a tomar decisiones rápidas. Rendirse implicaba mantener parte de su estructura interna. Resistir significaba perder territorios, recursos y población. Esta dinámica aceleró la desestabilización de zonas enteras que dependían de intercambios constantes para sobrevivir. Mientras la red de rutas quedaba bajo vigilancia mexica, las autoridades locales enfrentaban crecientes dificultades para sostener ejércitos. Los aztecas se movían con contingentes organizados y disciplinados, capaces de atacar en varias direcciones y absorber rápidamente nuevas posiciones. Las guarniciones enemigas, dispersas y mal comunicadas, perdían capacidad de respuesta. Cada derrota abría un corredor adicional, permitiendo que el avance mexica se profundizara sin interrupciones significativas. La campaña también se apoyó en la toma de centros ceremoniales menores, que poseían un valor simbólico considerable para las poblaciones de la región. Al ocupar estos lugares, los aztecas enviaban un mensaje claro. Su autoridad no se limitaba al control militar, sino también al dominio ideológico. La captura de templos y plazas rituales generaba impacto psicológico y forzaba a muchos líderes locales a reconsiderar cualquier intento de resistencia prolongada. Los mexicas implementaron un sistema de reorganización territorial inmediato en las áreas conquistadas. Establecieron supervisores encargados de vigilar tributos, controlar la producción agrícola y garantizar la continuidad de las rutas recién aseguradas. Este modelo no era improvisado. Formaba parte de una estructura administrativa que permitía integrar regiones diversas sin provocar colapsos internos. La estabilidad generada por este sistema facilitaba la explotación ordenada de recursos y la circulación constante de mercaderes bajo protección militar. A medida que los territorios se alineaban con Tenochtitlan, surgían oportunidades para expandir redes comerciales hacia zonas que antes no estaban conectadas al dominio mexica. Esto permitía acceder a productos, mano de obra y tributos que fortalecían la base económica del imperio. Con una logística ampliada y rutas aseguradas, los aztecas podían sostener campañas más profundas y manipular el equilibrio regional en su beneficio. La expansión no solo avanzaba por fuerza militar, sino por una estructura calculada que reforzaba cada nuevo paso. Los señores sometidos debían proporcionar guerreros, recursos y acceso directo a rutas internas. Esta integración militar aceleraba la capacidad ofensiva mexica. A su vez, la presencia de tropas locales servía para evitar que las antiguas alianzas rivales se reorganizaran. El sistema funcionaba como un círculo continuo. Más territorios conquistados significaban más recursos para iniciar nuevas campañas, y cada nueva campaña reforzaba aún más el poder central. La ofensiva también implicó ajustes diplomáticos. Algunos señoríos buscaban acuerdos para mantener autonomía limitada mientras aceptaban la autoridad mexica. Estos pactos eran evaluados caso por caso, dependiendo del valor estratégico de cada región. Cuando la negociación era útil, Tenochtitlan la utilizaba para evitar conflictos innecesarios. Cuando no lo era, imponía su control por la fuerza. Este equilibrio entre diplomacia y coerción permitió avanzar con rapidez sin dispersar el poder militar. A lo largo del proceso, los aztecas reforzaron su presencia en zonas clave mediante la construcción o ampliación de puestos fortificados. Estas instalaciones garantizaban vigilancia continua,
control de rutas y capacidad inmediata de respuesta. La infraestructura levantada durante la campaña no solo servía al propósito militar, sino que también facilitaba la administración y consolidación territorial, asegurando que ningún levantamiento local pudiera prosperar sin ser detectado. En este punto de la expansión, la campaña había logrado romper las defensas intermedias, desarticular alianzas menores y transformar regiones completas en áreas dependientes de Tenochtitlan. Los aztecas no solo avanzaban, reconfiguraban la estructura política mesoamericana mediante un proceso que combinaba fuerza, administración y control estratégico. Con rutas aseguradas, territorios reorganizados y recursos ampliados, el imperio estaba listo para enfrentar los centros urbanos que representaban el siguiente desafío en la consolidación de su dominio. El avance azteca hacia las regiones del oriente mesoamericano exigió un control absoluto de las rutas comerciales que conectaban las ciudades del altiplano con los territorios situados en tierras cálidas. Estas rutas no solo garantizaban el flujo de bienes esenciales, sino que también definían la capacidad de las ciudades sometidas para sostener el sistema tributario. Consciente de ello, el poder central fortaleció su presencia en los corredores principales, estableciendo guarniciones permanentes que permitían reaccionar de forma inmediata ante cualquier señal de resistencia. Este movimiento evitó que los rivales establecieran alianzas defensivas y mantuvo el impulso de la expansión. Al consolidar el dominio de los puntos estratégicos, los emisarios mexicas intensificaron la recopilación de información sobre las redes internas de cada ciudad independiente. La vigilancia constante reveló qué grupos controlaban los mercados, qué linajes ejercían autoridad religiosa y cuáles dependían del comercio exterior para sostenerse. Este análisis permitió seleccionar los objetivos con mayor precisión. Algunas ciudades serían neutralizadas mediante presión militar directa, mientras que otras podían ser debilitadas mediante la interrupción de intercambios claves. El objetivo era quebrar su autonomía sin prolongar enfrentamientos innecesarios. Las fuerzas mexicas comenzaron a desplegar destacamentos en los accesos acuáticos y terrestres que alimentaban a las ciudades más resistentes. El control de los ríos permitió bloquear embarcaciones que transportaban alimento, madera y otros recursos esenciales para la vida urbana. A medida que estas líneas se cerraban, los gobiernos locales enfrentaban una caída progresiva en su capacidad de abastecimiento. Este método de presión no solo debilitaba el potencial militar enemigo, sino que también generaba tensiones internas que facilitaban su sometimiento. El poder central comprendía que dominar la logística significaba dominar el territorio. Con la infraestructura comercial bajo su control, los aztecas intensificaron el envío de emisarios diplomáticos acompañados de exhibiciones militares. Esta combinación buscaba dejar claro que la integración al sistema tributario no era negociable, pero que podía realizarse sin destrucción total si las élites locales cooperaban. En algunos casos, los gobernantes optaron por aceptar las condiciones a cambio de mantener grados limitados de autonomía interna. En otros, la negativa desencadenó cercos prolongados que desmantelaron sus capacidades de resistencia. La estrategia funcionaba porque ofrecía una salida inmediata antes del colapso total. Las ciudades que se resistieron con mayor firmeza recurrieron a alianzas defensivas con poblados menores de su entorno. Sin embargo, estos aliados carecían de la capacidad logística y militar necesaria para sostener una resistencia prolongada. Las fuerzas mexicas atacaron sistemáticamente los vínculos entre estas comunidades, capturando aldeas satélite y controlando sus rutas de apoyo. Sin la protección de sus territorios periféricos, las ciudades centrales perdían su principal amortiguador defensivo. La superioridad organizativa de los mexicas se hacía evidente en cada avance. En paralelo a las operaciones militares, el poder central reforzó la infraestructura interna para asegurar que el flujo de tributos fuera constante y eficiente. Se establecieron rutas seguras para el traslado de bienes valiosos como cacao, plumas, agentes tintorios y artefactos rituales. La gestión administrativa se volvió más estricta, con supervisión directa sobre los responsables locales de recolectar tributos. Estas medidas impedían cualquier intento de evasión y fortalecían la cohesión del imperio en las zonas recientemente incorporadas. Una vez quebrada la resistencia militar y asfixiadas las rutas independientes, las tropas mexicas realizaron inspecciones rituales y censos demográficos. Estos registros
permitían evaluar la cantidad de personas disponibles para trabajos específicos, la producción agrícola estimada y la capacidad real del territorio para sostener tributos regulares. El objetivo era integrar completamente cada ciudad al sistema económico imperial. La recopilación de información no era un simple trámite administrativo, era la base para calcular el valor estratégico de cada región. A medida que las ciudades aceptaban su integración, el poder central redistribuía responsabilidades entre los gobernantes locales y los supervisores enviados desde el altiplano. Esta cooperación forzada garantizaba que la administración funcionara sin generar rupturas inmediatas. La presencia de oficiales provenientes del centro aseguraba que las normas mexicas fueran aplicadas correctamente y que cualquier desviación o acto de resistencia fuera detectado desde su inicio. El control político se fortalecía tanto como el control militar. Con el avance consolidado en la región oriental, el poder azteca comenzó a utilizar estos territorios como plataforma para operaciones posteriores. Las rutas ya aseguradas permitían desplazar tropas con mayor rapidez, mover bienes estratégicos y establecer alianzas temporales según convenía a las exigencias imperiales. Cada nuevo territorio conquistado no solo ampliaba la frontera del imperio, sino que multiplicaba sus recursos. El impacto acumulativo de estas campañas otorgaba al centro político una capacidad creciente para influir en regiones más distantes. Finalmente, las ciudades que habían sido sometidas mediante presión militar o diplomática quedaron integradas en un sistema tributario eficiente que reforzaba el poder mexica sobre toda Mesoamérica. El dominio sobre este conjunto de territorios permitía al imperio proyectar su fuerza de manera constante, asegurando la estabilidad interna mientras preparaba nuevas expansiones. Las operaciones en estas regiones demostraron que el éxito de la expansión no se basaba únicamente en la fuerza militar, sino en el control minucioso del territorio, la economía y las redes de poder local. La fase siguiente de la campaña azteca se centró en neutralizar a las ciudades que funcionaban como nodos de intercambio regional. Estos centros eran fundamentales para sostener las rutas comerciales y para mantener la circulación de tributos hacia clanes rivales. La dirección militar mexica comprendió que, si controlaban estos puntos estratégicos, no solo debilitarían a sus enemigos, sino que también consolidarían un sistema económico integrado bajo su autoridad. Por ello, las operaciones se orientaron a intervenir corredores que conectaban mercados, enclaves agrícolas y zonas lacustres. Los oficiales de Tenochtitlan enviaron avanzadas para inspeccionar la estructura interna de estos centros. Se estudiaron las murallas, la disposición de canales, las plazas de intercambio y los depósitos de bienes valiosos. Esta información permitió preparar incursiones selectivas, diseñadas para desarticular la capacidad logística de cada ciudad sin necesidad de destruir su infraestructura. El objetivo era absorber sus funciones económicas, no arrasarlas por completo, pues la integración era más útil que la devastación. Las primeras operaciones se dirigieron a mercados periféricos donde se concentraban bienes agrícolas y artesanales. Estos lugares, defendidos por milicias locales, cayeron rápidamente ante la superioridad táctica azteca. Una vez asegurados, se instauraron supervisores encargados de redirigir el flujo de productos hacia los centros tributarios mexicas. Esta reorganización modificó el equilibrio regional, pues los antiguos aliados de los clanes rivales perdían acceso a suministros esenciales. El dominio azteca avanzó hacia ciudades que dependían de alianzas frágiles. Estas urbes, conscientes de su vulnerabilidad, enviaron delegaciones para negociar condiciones de sometimiento. Los acuerdos se basaban en la entrega periódica de alimentos, tejidos, obsidiana y mano de obra especializada. A cambio, se permitía que las élites locales conservaran posiciones secundarias en la administración. Esta estrategia redujo la necesidad de confrontaciones prolongadas y aceleró la integración territorial. Sin embargo, otras ciudades optaron por resistir. Estas urbes disponían de una economía sólida, murallas reforzadas y vínculos militares con clanes opositores. Para enfrentarlas, los comandantes mexicas organizaron campañas prolongadas que combinaban asaltos escalonados, bloqueos económicos y control de fuentes de agua. El desgaste constante, junto con la imposibilidad de recibir apoyo externo, debilitó gradualmente la capacidad defensiva de estas ciudades. La caída de cada una significaba la consolidación de un nuevo tramo del territorio mesoamericano bajo dominio mexica. Con cada victoria, se ampliaba la red tributaria. Los bienes recolectados eran esenciales para mantener ejércitos permanentes
y para financiar la construcción de templos, canales y obras públicas en Tenochtitlan. Además, el flujo creciente de recursos fortalecía la imagen del poder central, alimentando la legitimidad política de los gobernantes. La campaña no solo ampliaba territorio, transformaba la estructura económica del imperio de manera profunda y sostenida. En paralelo, artesanos, comerciantes e ingenieros enviados desde Tenochtitlan se instalaron en las ciudades recién sometidas para reorganizar actividades productivas. Se ajustaron pesos y medidas, se estandarizaron calendarios de intercambio y se impuso un sistema común de registro. Esta uniformidad administrativa facilitaba el control directo del territorio y reducía la probabilidad de rebeliones coordinadas. Cada ciudad absorbida se convertía en una pieza funcional dentro de un proyecto imperial de gran escala. Los sacerdotes mexicas también desempeñaron un papel clave en la consolidación del dominio. Se introdujeron rituales y ceremonias destinados a reforzar la autoridad religiosa del imperio. Aunque no se eliminaban por completo las tradiciones locales, se incorporaban elementos que alineaban las prácticas regionales con el centro político de Tenochtitlan. Esta integración simbólica añadía un componente ideológico a la expansión militar, fortaleciendo la cohesión interna. A medida que avanzaba la campaña, las ciudades que aún resistían se encontraban aisladas por un dominio azteca creciente. El control de rutas lacustres y caminos comerciales impedía la circulación de refuerzos, lo que aceleraba el colapso de sus capacidades defensivas. Los mexicas utilizaron esta ventaja para imponer condiciones estrictas de sometimiento, asegurando que ninguna fortaleza o ciudad pudiera recuperar autonomía una vez integrada al sistema imperial. Finalmente, la absorción total de estos centros reorganizó Mesoamérica bajo un modelo político centralizado. Cada ciudad, cada ruta y cada mercado quedó vinculado a la estructura tributaria de Tenochtitlan. La campaña no solo derrotó rivales, reconfiguró el mapa regional y consolidó un sistema que sostenía tanto la expansión militar como el poder económico del imperio. La unificación de estas redes marcó el punto en el que la hegemonía azteca dejó de ser una aspiración y se convirtió en una realidad estructural de la región. La fase final de la campaña estuvo marcada por una presión constante sobre los enclaves que aún resistían en regiones apartadas. Estos territorios, aunque menos poblados y sin grandes centros ceremoniales, tenían valor estratégico para rutas interiores. Las fuerzas aztecas establecieron avances simultáneos para evitar que los gobernantes locales organizaran defensas prolongadas. El objetivo era eliminar cualquier posibilidad de reagrupamiento que pudiera retrasar la consolidación completa del dominio. La identificación de puntos débiles en la geografía fue determinante. Las unidades mexicas aprovecharon pasos estrechos, terrazas agrícolas y senderos antiguos para interceptar mensajeros enemigos y cortar suministros. Los líderes ordenaron operaciones coordinadas que buscaban aislar a cada comunidad resistente antes de lanzar ofensivas directas. Estas maniobras mostraban un dominio creciente de la logística y del terreno, factores esenciales para asegurar la superioridad en la recta final. Una vez aislados los territorios, los aztecas aplicaron un sistema de presión progresiva. Las fuerzas avanzaban en oleadas que obligaban a los defensores a retroceder hacia zonas altas o fortificaciones rudimentarias. Las unidades de élite se encargaban de penetrar puntos críticos, mientras destacamentos auxiliares cerraban rutas de escape. Este método reducía la capacidad del enemigo para sostener cualquier forma de resistencia organizada, acelerando la caída de cada enclave. En paralelo, los comandantes mexicas reforzaron el control administrativo de los territorios ya absorbidos. Se enviaron emisarios para organizar tributos, supervisar la redistribución de tierras y garantizar el cumplimiento de obligaciones establecidas. Esta estructura, aplicada incluso antes de la derrota total de los últimos adversarios, aseguraba que el dominio azteca se consolidara sobre bases firmes y homogéneas. El avance militar y la integración administrativa operaban al mismo ritmo. La resistencia más prolongada surgió en regiones montañosas donde gobernantes locales habían acumulado reservas limitadas. Aunque carecían del poder militar de los grandes Altepetl, su posición geográfica ofrecía ventajas defensivas. Aún así, los aztecas evitaron asaltos precipitados y optaron por cercos graduales, privando a los defensores de abastecimientos hasta que la situación se volvió insostenible. Esta táctica demostró un enfoque calculado que priorizaba resultados decisivos sobre enfrentamientos innecesarios. Cuando la rendición no era inmediata,
Los mexicas ejercían presiones adicionales mediante incursiones selectivas. Estas acciones debilitaban la moral enemiga y reducían la capacidad de protección de recursos esenciales. Muchos gobernantes finalmente optaban por someterse para evitar la destrucción total de sus comunidades. La campaña mostró que la expansión no dependía únicamente de la fuerza militar, sino también de la administración del desgaste enemigo en etapas avanzadas. Tras la desarticulación de la última resistencia, las autoridades aztecas reorganizaron el territorio en unidades tributarias alineadas con el sistema central. Se establecieron calendarios fiscales, supervisores designados y protocolos claros para la entrega de productos agrícolas, artesanales y ceremoniales. Esta estructura permitía sostener el poder hegemónico sin recurrir constantemente a intervenciones militares. La estabilidad territorial era el indicador definitivo del éxito de la campaña. A nivel interno, la victoria fortaleció a los grupos dirigentes que habían impulsado la ofensiva desde el inicio. Las familias nobles consolidaron posiciones, reforzaron redes de lealtad y ampliaron su influencia en regiones recién anexadas. Al mismo tiempo, el prestigio militar aumentó entre los guerreros que habían participado en las etapas clave de la campaña. El impacto político dentro del corazón mexica fue profundo y duradero. Las rutas dominadas durante esta ofensiva se convirtieron en ejes fundamentales para la circulación de recursos entre los distintos altepetl. El control estable de caminos, mercados y centros productivos permitió un flujo constante que fortaleció la economía del imperio. La integración de nuevos territorios expandió la disponibilidad de bienes y aumentó la capacidad de respuesta ante conflictos futuros. El poder azteca alcanzó un nivel de cohesión sin precedentes. Al completarse la operación, Mesoamérica experimentó un cambio estructural. Territorios antes autónomos quedaron bajo una autoridad central capaz de coordinar tributos, campañas y decisiones políticas. Este resultado marcó un punto de inflexión en la región, donde la influencia azteca se impuso como fuerza dominante. El cierre de la campaña no solo aseguró un dominio militar, sino también una transformación profunda en el equilibrio de poder mesoamericano. La campaña azteca en Mesoamérica no solo consolidó territorios, sino que estableció un sistema de control capaz de sostenerse mediante rutas vigiladas, tributos constantes y la reorganización de ciudades bajo autoridad central. Cada maniobra ejecutada, desde la captura de enclaves estratégicos hasta la absorción de centros ceremoniales y económicos, formó parte de una operación calculada, cuyo objetivo era eliminar resistencias y asegurar un dominio funcional. El resultado fue un entramado regional cohesionado, administrado con disciplina y respaldado por una red militar capaz de responder con rapidez ante cualquier señal de ruptura. Con la última fase completada, el mapa político mesoamericano quedó redefinido. Los antiguos reinos quedaron integrados dentro de una estructura que priorizaba la circulación de recursos, la lealtad militar y la estabilidad territorial. Las rutas aseguradas durante la campaña permitieron concentrar poder en la capital y sostener un sistema expansivo que influiría en regiones enteras durante generaciones. La ofensiva no solo subyugó ciudades, impuso un modelo de control que transformó la dinámica del poder ancestral y dejó una huella que marcaría la historia mesoamericana de manera irreversible.